Bienvenidos a Ser y Estar. Nos encontramos haciendo las entrevistas a algunos de los ponentes y en este caso a la magistrada que ha dado inicio a este gran proyecto ilusionante, el primer Congreso Internacional de Género sin precedentes en nuestro país y que se celebra en el municipio de Agüimes. Está con nosotros doña Auxiliadora Díaz, ella es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria y directora de este Congreso. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo surge este Congreso, magistrada, y por qué Agüimes? Bueno, el Congreso surge por la necesidad que tenemos de luchar contra la violencia de género y qué mejor marco que efectivamente aquí Agüimes, primero por la vinculación personal, porque estuve viviendo mucho tiempo aquí en este municipio. La verdad que es un municipio que no solamente ahora, con el alcalde que tenemos, que realiza una gestión desde el punto de vista social maravillosa y bastante atento, sino también por lo anteriormente, los 20 años que estuvo el presidente del Cabildo, don Antonio Morales, que como todos sabemos, maravilloso gestor, maravilloso político y además con una sensibilidad para este tipo de temas que yo creo que no hubiese encontrado otro mejor marco. Yo creo que es muy importante trasladar este mensaje de la necesidad de realizar formación específica a todos los operadores jurídicos y por lo tanto encantada de poder estar en este municipio para hacerlo. Una de sus afirmaciones dice que se encuentra la violencia de género enquistada en nuestra sociedad. Sí, se encuentra enraizada en nuestra sociedad porque nosotras las mujeres llevamos más de 3 siglos sufriendo esa discriminación por parte de la sociedad. Es una sociedad que ha sido desde siempre machista, porque ha sido así, porque nos han criado de esa manera, pero está claro que debemos erradicar todo este tipo de obstáculos, ¿no?, que nos ponen, y la única forma es a través de la formación y a través de la sensibilización. Tenemos que realizar y sobre todo también informar a la sociedad, porque yo lo que veo con los últimos tiempos lo que se está haciendo es desinformando a la sociedad, no entendiendo qué es la violencia de género, se entienden a lo mejor también o se enquistan lo que son los mitos de la violencia. La gente cree inmediatamente de que una mujer miente cuando va a un juzgado, que el hecho de tardar en la interposición de la denuncia significa restarle credibilidad, o por ejemplo el hecho de que van o que quieren ir al órgano judicial con la única finalidad de quitarle la casa y los niños, cuando esos son mitos y son mentiras, una detrás de otra. Yo lo que realmente me encuentro cada día cuando voy al órgano judicial es que la mayor parte o una gran parte de las mujeres que dan ese primer paso, muchas de ellas al final deciden no seguir el procedimiento judicial. Por lo tanto, es donde realmente está el verdadero problema. En cuanto a las denuncias falsas, decir que es un 0,01%, casi insignificante, cosa que no ocurre, por ejemplo, en relación con otro tipo de delitos, por ejemplo, en materia de defraudación a los seguros, ¿no?, que es casi un 32%, pero eso no le interesa a nadie, el 0,01 sí que le interesa. O, por ejemplo, también todo el tema de los niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia, ¿no?, o que se quieren quedar, lo que les decía, con la casa y los niños, ¿no? Pues en ese caso, si te vas directamente a los datos objetivos, que son los que realmente nos dicen la verdad, ¿no?, te vas a la página del Consejo General del Poder Judicial, dentro de ahí te metes en el observatorio, buscas en cada uno de los órganos judiciales y te das cuenta ¿cuántas denuncias se han presentado al año? Por ejemplo, el año pasado en mis juzgados unas 1.100 preguntas y después mira cuántos procedimientos civiles para quedarse con la casa, el niño, etcétera, se han iniciado. 75. Por lo tanto, esa no es la finalidad. Una mujer no se levanta por la mañana y dice hoy voy a denunciar a mi marido. Eso no es real. Pero ¿qué ocurre? Que la gente se lo cree. Y por lo tanto es cuando realmente dudamos de la credibilidad. Y yo lo que tengo que dar el mensaje es que no se puede juzgar ni se puede quitar esa credibilidad de la víctima y tenemos que tratarla de la misma manera que tratamos a otro tipo de víctimas, pero incluso con muchísima más atención. Sí. Hablamos, magistrada, de que es importante la educación, pero también aplicar una buena justicia, ¿no?, para que estas personas se lo piensen 2 veces. Bueno, con respecto, no sé si te estás refiriendo al hecho de incrementar las penas en este tipo de delitos, no con más derecho penal se va a entender que vamos a tener menos violencia de género. No, eso no es así. Yo creo que el Código Penal a día de hoy en relación con el ámbito de violencia de género, en el ámbito de la pareja o expareja, sí que se encuentra bien establecido, existen unas penas que considero que son proporcionadas, pero lo que tenemos que seguir es avanzando, por ejemplo, en incorporar el Convenio de Estambul, los nuevos tipos penales y
no solamente incorporarlo, sino que los órganos judiciales, y yo desde mi punto de vista considero que deben ser los juzgados de violencia sobre la mujer, los competentes para conocer de los otros rostros de la violencia, es decir, de la mutilación genital femenina, de la materia, claro, de la mutilación genital femenina, del acoso sexual, del acoso por razón de sexo, de los delitos contra la libertad sexual, porque son ataques a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y eso es lo que es violencia de género. Importante para ir terminando. Vamos a definirle a las personas que nos están viendo, que tienen dudas, que no saben lo que es la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Pues la violencia de género es una violencia, no solamente es que lo diga la normativa internacional, sino que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo desde el año 1992. Y es cualquier violencia física, sexual, psicológica, económica, que se dirige hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer. Esa es la que es la verdadera definición. Nosotros en España tenemos una regulación específica que es una ley orgánica de violencia de género solo en el ámbito de la pareja o expareja. Nos falta tratar esos otros nuevos rostros de la violencia. Entonces, cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, de violaciones, de abusos sexuales, el 98% son hacia las mujeres. Por lo tanto, hay que adoptar políticas públicas en ese sentido. Cuando hablamos de la mutilación genital femenina, no está tan lejos de nosotros. Está en unos municipios, además, muy cerquita de aquí, donde nos encontramos. Por lo tanto, es un tema que está invisible a los ojos de nuestra sociedad. En primer paso hay que visibilizarlo y a continuación ver cuántos datos para poder adoptar políticas públicas. La mutilación genital femenina, como te estaba contando, se refiere a quién, a la mujer. Son ataques a la mujer. El acoso sexual a quien es a la mujer. Por lo tanto, estamos hablando de violencia de género. Unas de ellas están invisibles, lo que acabo de comentar, mutilación genital, la trata de seres humanos por motivos de explotación sexual es ataque a la mujer, se cosifica a la mujer. Es verdad que hay otro tipo de prostitución, sí, pero el 98% es hacia la mujer. Por lo tanto, habrán que adoptarse políticas públicas. Y vuelvo a repetir como ayer, nada tiene que ver con la violencia intrafamiliar, pero absolutamente nada tiene que ver con la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, aquella que se dirige contra los niños, cuando no se dirige contra la mujer, o aquella que se dirige contra los ancianos dentro de un ámbito familiar, tiene ya su propio espacio, tiene su regulación propia en el Código Penal. Y no podemos mezclarla porque si no se diluye realmente el verdadero problema que es la violencia hacia la mujer. ¿Qué papel jugamos los medios de comunicación? Es muy importante, yo creo que juega un papel muy importante, yo creo que en ese sentido sería necesaria una formación también, al igual que todos los operadores jurídicos, una formación específica en género con la finalidad de qué manera vamos a tratar, se trata esa noticia, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta, por ejemplo en el caso de Diana Quer, te das cuenta que lo primero que hacen es poner a una chica en un pantalón corto, con una blusa y con signos totalmente sexuados, ¿no? Es decir, ¿por qué? Ya inmediatamente lo que estamos dando es un mensaje de que era una niña tal, o que era una niña, ¿no? Justificando a lo mejor ese tipo de violencia, claro. O por ejemplo en delitos contra la libertad sexual, bueno, a lo mejor ella que hizo algo, en definitiva, cuestionamos de forma diaria y de forma mantenida a las mujeres, y eso es bastante flaco favor que se hace. Por último, ¿qué mensaje le daría a una mujer que no se atreve a dar el paso? Yo lo que le diría es que deben solicitar ayuda en las oficinas de atención a las víctimas que están en los ayuntamientos y en el cabildo, deben ofrecer ayuda de manera inmediata, deben solicitar ayuda de manera inmediata y una vez que se encuentren empoderadas, interponer la denuncia correspondiente y decir que si es verdad que es una situación bastante difícil, decirles que los 14 años que llevo en un juzgado de violencia sobre la mujer, después la mayor parte o casi todas las mujeres me dan las gracias por haber iniciado ese paso, ¿no? Es decir, el hecho de denunciar, en primer lugar, te quita la posibilidad de que puedas terminar asesinada. Muchas de ellas minimizan el riesgo y creen que nunca va a ocurrir, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que si no denuncias, no solamente te estás exponiendo tú, sino que estás exponiendo a tus hijos y a tus hijas que están viviendo en ese clima de violencia. Por lo tanto, importante decir que no están solas, decir que estamos aquí para ayudarlas y que por lo tanto deben solicitar ayuda para poder salir del ciclo de la violencia, que realmente se puede. María Auxiliadora Díaz, ha sido un placer, sí, magistrada y directora de este primer Congreso Internacional de Género. Yo creo que usted todavía no sabe el calibre y la dimensión que ha tenido este congreso en tratar esta
problemática y esta lacra de la sociedad que entre todos estamos poniendo nuestro granito de arena para poder superar. Gracias nuevamente, enhorabuena por este congreso y que siga creciendo el mensaje por todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, la verdad. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la próxima semana aquí en Ser y Estar.